Pues nos gozamos mucho en poder estar juntos una vez más para disfrutar a nuestro Padre y todo lo que Él va a darnos en este ágape. Y vamos a darle gracias en este día porque nos concede este privilegio de venir, de juntarnos y de vivir con Él eternamente. Susi, por favor. Gracias, Señor. Gracias por traernos aquí juntos, todos los que se están conectando. Qué emoción ver a todos, reunirnos, gozarnos, tener tiempo contigo, aprender de cada uno y ver todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hemos estado recibiendo la maravillosa verdad de que la vida eterna es Dios mismo y que esa vida que Él es se instala en cada uno de nosotros para que le vivamos y que al hacerlo todo lo que Dios es está disponible eternamente, ininterrumpidamente, para que nosotros le vivamos a Él y disfrutemos de la existencia divina aquí adentro, y desde aquí adentro esa vida divina se manifieste o fluya, en las palabras de Jesús, salte hacia afuera para vida eterna desde nuestros corazones y impacte de esta manera, vivifique todo nuestro exterior, empezando en nuestra alma, nuestro cuerpo y luego nuestro entorno. Entonces, bienvenida. Hola. Familia Fernández. Entonces es muy hermoso empezar a vernos cada uno como esta habitación viviente de la vida que Dios es, y empezar a aprender a vivir a Dios. Y para esto, pues tenemos claro que hay 12 escuelas divinas que el Espíritu Santo está enseñándonos para que vivamos la plenitud de Dios en toda nuestra existencia. Y si eso ya te hace sentido, si el asunto de ser casa de Dios ya es algo que está claro en tu corazón y lo estás empezando a vivir, y el asunto de que ser casa de Dios es ser beneficiario y participante de todo lo que Dios es, entonces ahora se trata de que tú puedas empezar a participar consciente y voluntariamente en todo lo que eres, en todo lo que viene a tu existencia de Dios y de lo que Él es. Y vamos a avanzar entonces. Estas semanas hemos estado en una serie que le llamamos las 12 escuelas divinas, y queremos continuar aprendiendo a vivir a Dios. El propósito de las 12 escuelas divinas es que aprendas a vivir a Dios, y como eslabón a todo lo que ya se ha dicho, y para que nadie quede así volando, ¿no? Es bueno, yo no he oído todo eso, no entiendo esto todavía, pues vamos a recordar algunas de las cosas que ya hemos visto. ¿Por qué 12 escuelas?
Porque el árbol de la vida tiene 12 frutos. ¿Y qué son esos frutos? Pues esos frutos son las manifestaciones de quién Dios es, en lo que el Espíritu Santo describe como el fruto del Espíritu. Y es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, santidad, verdad y justicia. Estos 12 frutos o 12 manifestaciones de quién Dios es la vida eterna. Y ya está en cada persona que ha recibido a Dios en su corazón. Y hemos hablado ya de entendernos sin distancia con Dios, de dejar de buscarle afuera, de dejar de ubicarnos lejanos a Él, de dejar de andarle buscando, para que si ya Él vive en ti, entonces ahora tú aprendas a vivir a Dios desde tu corazón. Y a esto se refirió Jesús cuando Él dijo, la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Esto habla de la localidad, del lugar donde esto va a ocurrir, en lo más profundo de tu ser, tu espíritu, y en verdad. Bueno, siendo esto así, entonces tenemos que entendernos no en la desventaja, porque ese es el concepto humano, sí, pero yo no sé, sí, pero quién sabe, ¿cómo le voy a hacer? Esos son razonamientos humanos. Pero fe nos lleva a otro plano completamente. Fe nos establece en que estamos provistos porque Dios se ha comprometido, y otra manera de decirlo es se ha obligado voluntariamente con cada uno de nosotros, ha empeñado su palabra y nos ha dado por garantía de cumplimiento a su Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios capítulo 1, para que en todo momento estemos provistos de la vida eterna. Y esto rompe esquemas filosóficos, teológicos, etcétera, etcétera. Y está bien, porque esos esquemas no te van a dar vida eterna. La vida es Dios, y Él en ti te va a vivificar. ¿Sí? Y la vivificación, vamos a sacarla de todo misticismo y de todo mal entendimiento. La vivificación sencillamente es el mecanismo o el proceso por el cual Dios te entrega su vida, te hace participante de su vida. Cuando Dios te vivifica, tú vives a Dios. Bueno, queda ahora el factor de cómo se hace eso. Y lo maravilloso de esto es que del lado de Dios, el fluir de su vida hacia ti es constante. Y por eso el lenguaje divino, expresado en la Escritura, te habla de la siguiente manera: todo cuanto pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado. ¿Te das cuenta? Es un hecho, está dado, está provisto, ya está allí. Y nos dice, nos ha sido dado por su divino poder. O sea, no requiere de tu capacidad, de la mía, de la de nadie más. Esta es una dádiva que opera exclusiva y estrictamente en el poder de Dios. Así que los pensamientos de incapacidad pues quedan anulados porque no necesitas capacidad.
propia. El poder es divino. Pero luego dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí está este punto importantísimo. Toda la vida de Dios, en sus 12 manifestaciones y de manera constante, ya te fue dada. Pero tú no la adquieres excepto mediante conocerle a Él. Quien conociéndolo a Él vas viviendo las diferentes fases de las 12. Las 12 manifestaciones de quién Dios es. Entonces es un conocimiento vivencial. Porque lo vas viviendo uno por uno. Lo ideal es que vivas todas las 12 siempre, pero en el proceso de aprender, cada uno vamos a tener que vivir el enfoque de paz, de amor, de justicia, de verdad, de fe, etc. Entonces, en estas semanas, lo que el Espíritu Santo nos está guiando a platicar y a recibir es esta verdad de cómo ya estamos provistos y de cómo aprender a vivir en estas escuelas de manera constante. Y esto crea una expectativa muy bonita, muy hermosa, donde tú puedes empezar a verte desde tu espíritu como el receptor de todo lo que Dios es, para vivir desde tu espíritu lo que Dios es hacia todo lo que está fuera de tu espíritu. Y por eso hemos dicho, tu mente está fuera de tu espíritu, ya es externo a tu espíritu. Tu cuerpo es externo a tu espíritu. Entonces, para que todo tu ser viva a Dios, pues tiene que haber un punto de partida, y la fuente es en tu corazón, en tu espíritu. Esto nos aclara por qué la enseñanza del Espíritu Santo en Romanos 8 es que de aquí en adelante vivas en el Espíritu, andes en el Espíritu, pienses las cosas del Espíritu. Y te dice, porque el ocuparse del espíritu, de la carne, y no está hablando de tu cuerpo, sino de la naturaleza humana, es muerte. Mas el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, aquí entra el factor determinante de lo que cada uno de nosotros va a experimentar. ¿Sí? Nuestra existencia es una existencia en la que experimentamos vida o en la que experimentamos muerte. Esto depende de la elección que ejercemos ante cada situación. Y obviamente esto es completamente ajeno a la existencia humana, que se concibe sola y vacía aquí adentro, excepto en casos donde personas están conscientes de que hay otros espíritus viviendo en ellas, lo cual es posible, espíritus malos. Pero lo maravilloso es que para ellos también hay libertad de toda obra del diablo, de toda maldición, etc. Para nuestro Padre no es ningún problema. Entonces, regresemos a entendernos. Si tú te ves, te aprecias, te reconoces como la habitación de Dios en tu espíritu, y le crees que Él vino a darse a ti,
que eso es lo que gracia quiere decir. La vida en gracia es la vida en la que Dios vive dándose a ti, y por lo tanto tienes acceso constante y absoluto a todo lo que Él es todo el tiempo. Pero ese acceso lo eliges tú. Lo elijo yo para mí, lo eliges tú para ti. Entender y empezar a vivir esto y convencerte de ello por comprobarlo, no por nada más un lavado de cerebro, como decimos, ¿no? No es que uno se sugestione, sino es que compruebes que en efecto eres la casa de Dios y que cada vez que en tu corazón eliges recibirle, Él se manifiesta. Recuerdo ahorita, por ejemplo, viéndote, Estelita, recuerdo el testimonio que nos diste de este evento donde entran los ladrones a tu casa y empieza todo a desarrollarse todo ese suceso, y llega un momento en que tú eliges en tu corazón vivirlo con Dios. Y en lugar de que haya terror, hay paz, y en lugar de que haya inseguridad, hay seguridad, y los que resultaron inseguros y aterrorizados fueron los ladrones en lugar de ti. Entonces, esto es un maravilloso testimonio y evidencia de lo que estamos hablando. Dios está presente. ¿Dónde? En mí, en ti. ¿Te das cuenta? Y estas son verdades que tienen que arraigarse en algún momento en nuestro corazón, y tenemos que empezar a permitir la renovación de nuestro entendimiento, porque el que no se sabe habitado por Dios, pues se sabe vacío. ¿Qué alternativa tiene? Y lo anda buscando y anda clamando, como era en el caso del Antiguo Testamento. Pues sí, esa existencia es terrible, porque ahí no hay seguridad. Pero ahora, por la obra de Jesús, Él habló y dijo, miren, les conviene que yo me vaya de la tierra, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vivir adentro de ustedes. Y es solamente cuando eso ocurra que ustedes van a poder entenderme, van a poder comprobar lo que les estoy hablando. En Juan 14 Él dice, en aquel día, cuando Él venga y empiece a vivir en ustedes, van a conocer, o sea, van a entender y comprobar ustedes que yo soy en el Padre y el Padre en mí y yo en ustedes. Así que considera eso, para que tú vivas a Dios, la verdad de que eres su casa y de que Él te habita, tiene que estar en tu corazón, siendo creída en fe, y fe sencillamente reconoce que Dios cumple lo que ha prometido y le permites hacerlo. Hablamos también de que el aprender a esperar entonces en Dios no es la acción de ponerte y decir, bueno, ay, cuando Dios quiera, a ver qué pasa. Sino es la acción de entender el punto cero, y vamos a hablar otra vez de eso un poquitito. Y siento decir esto, ¿no? Si para algunos de ustedes esto es repetitivo, les recuerdo lo que dice el apóstol Pedro, dice, mientras esté aquí en la tierra, yo me voy a encargar de estárselos recordando, y luego después que me vaya, me voy a asegurar de algún medio para que se lo sigan recordando. Pero bueno, yo creo que el Espíritu Santo quiere llevarnos así a poner las cosas en una secuencia para que todos consideremos, a ver, ¿estoy ya viviendo esto? Entonces, ahora
si yo le creo a Dios, tengo que aprender y permitir que mi manera de razonar, de pensar, sea congruente con esta verdad. El ser humano es congruente con su perspectiva de verse vacío y de verse inseguro. Eso es congruente con su existencia. ¿Sí? Pero el Hijo Divino, que tú y yo somos y hemos recibido la adopción de Dios, tenemos otra configuración completamente. ¿Te das cuenta? Entonces, no hay congruencia si yo digo, ya me adoptó Dios, Él vive en mí, lo digo, lo canto, lo expreso, pero a la hora de los trancazos, me sigo viendo vacío aquí adentro y me sigo viendo inseguro y no sé vivir con Dios dentro de mí. Y veo distancia entre Dios y yo, ¿no? ¿Dónde estás? Entonces, la transformación obedece a la renovación del entendimiento. Y para que tú avances en tu transformación, necesitas permitirle a Dios transformar cómo te ves y cómo razonas y cómo activas, cómo respondes a todos los eventos en tu existencia. Tiene que ser desde tu espíritu en comunión con Abba. ¿Cuántas veces nos encontramos en el proceso de aprender esto? Nos encontramos con las situaciones donde ocurre alguna cosa. Ese es el detonador de procesos emocionales, racionales, volitivos, porque tomamos decisiones y acciones, ¿no? Algo lo provoca. Y no es Dios. Estoy hablando de una situación no correcta. Y ya que nos enganchamos y ya estamos comprometidos emocionalmente, comprometidos intelectualmente, comprometidos volitivamente, ya estamos tomando decisiones y accionamos en base a toda esa ensalada de cosas que está pasando adentro de nosotros, se nos ocurre clamar a Dios. Sí, algunos hasta nos enojamos con Él, ¿no? Pues ¿qué no que me prometiste? Y humorísticamente les puedo decir que nuestro Padre nos puede decir, pues ¿qué no que me ibas a dejar participar? O sea, yo aquí estoy. Y antes que tú te dieras cuenta de este evento, yo ya lo tenía claro. Y es más, tengo propósitos divinos para permitirte pasar por aquí. Mi voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Tú todavía no estás convencido o convencida de ello. Pero si no te prestas a que yo sea la fuente desde la cual tú vives esta experiencia, pues entonces esa decisión no fue de Dios, sino fue una decisión tuya. Y tienes que aprender a ser responsable de lo que tú eliges. Porque como hijo o hija de Dios no vas a ser hecho una marioneta, o un robot, o un esclavo. Vas a ser hecho una persona con dominio propio, libre,
Y libertad no quiere decir que no puedes escoger lo incorrecto. Libertad quiere decir que si quieres meter la pata, pues lo vas a hacer. Y eso yo lo he comprobado más veces de las que puedo contar. Entonces el asunto está en aprender las bases donde la vida divina opera. Y ocurre en esto que llamamos ahora, por describirlo de alguna manera, el punto cero en el corazón. Antes de permitir sentimientos, pensamientos, decisiones y todo lo demás que sigue después de eso, negarme a eso para recibir a Dios. Lo hermoso es que aunque aquí lo estamos platicando así despacito, la realidad es que hay más que suficiente tiempo para hacer eso ante las cosas que vives. Porque tu espíritu no opera en los constrictos del tiempo. Entonces es mucho más rápido que la luz o que lo que tú quieras. No hay velocidad, no hay necesidad, no hay distancia. Es una elección en el corazón. A ver, ¿en cuánto tiempo te da miedo? ¿Lo has medido? ¿Verdad que no? ¡Pum! Ya. Bueno, más rápido que el miedo es Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivir. Entonces, fíjate las consecuencias de aprender a vivir desde tu espíritu a Dios. Las consecuencias son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, verdad, justicia y santidad. ¿Cuál de esas te cae mal en un momento dado, en una situación? Sí, viene a tu memoria un asunto que en el pasado te hirió, te ofendió, te injurió. Punto cero. Puedes elegir allí si le vas a dar curso a cómo viviste, porque si te ofendió, si te dañó, no lo viviste en Dios. ¿Sí? Si lo hubieras vivido en Dios, esa memoria tendría asuntos divinos. Pero si no los tiene y regresa, ¿qué propósito tiene Abba en permitir que regrese esa memoria a ti? Pues su promesa es darte vida. Y tú tienes allí sembrado en tu corazón algo que no es vida. Y si no es vida, ¿qué es? Es muerte. ¿Te das cuenta? Entonces, regresa esa memoria y o haces lo correcto en el punto cero, es involucrar a tu padre de inmediato. Reaccionar a Dios en ti. Darle gracias. Escucharle a Él en relación a esa memoria. Platicarla con Él. Y recibirle a Él para que esta ocasión, este ciclo, porque las memorias hacen eso, ¿no? Regresan y regresan y regresan y regresan y regresan. Que en esta ocasión que regrese esa memoria, ahora se involucre lo divino y empiece a ver, por ejemplo, si fue un agravio, pues es una injusticia. Entonces traemos el corazón cargado de injusticias. ¿Qué va a hacer Dios? Hacerte justicia, si se lo permites. ¿Te das cuenta? Y llenar esa memoria de su justicia, de su amor. 12 escuelas.
Y vamos a suponer que todos tuviéramos ya esta disciplina, porque lo es una disciplina, aprender a involucrarle a Él siempre, pues por lo menos tendrías 12 ciclos que vivir esa memoria para que quede en Dios completamente, ¿no? El ciclo en el que va a entrar amor, el ciclo en el que va a entrar a fe, etcétera, etcétera. Pero estamos en pañalitos, somos recién nacidos, no sabemos vivir estas cosas todavía, y a lo mejor va a haber muchos ciclos en los que esto va a ocurrir. Está bien, de parte de nuestro Padre, Él sabe que es su responsabilidad llevarte de donde te trajo a la plenitud de Dios. Y Él es capaz de hacerlo. Pero la velocidad de ese avance está totalmente en tu control, no en el de Dios. Porque depende de si tú quieres crecer, si tú quieres aprender a vivir divinamente las cosas de tu vida. O si eliges en el punto cero darle rienda a la memoria y ya te deprimiste y ya te enojaste otra vez y ya viviste todas esas cosas de muerte, ¿verdad? Ya estás muriendo la cosa en lugar de vivirla. Y entonces ahí ya todo hecho pedazos otra vez por la memoria, reclamarle a Dios que no se vale, que qué pasó, que dónde estabas, etcétera. ¿Ves la diferencia? Esa conciencia de que Dios está en ti para cumplirte su promesa y a cada uno nos corresponde permitírselo, y que eso ocurre en ese punto cero, es importantísimo. Y solo para que nadie se quede volando, bueno, ¿qué sucede si ya me fui mal y por ahí me acuerdo, espérate, no le di oportunidad a Dios de que Él se involucre? Pues ese se convierte en otro punto cero. Eso es lo bello de esto. Si no tienes que entrar en condenación, no, pues ya la regué, ya ni modo, otra vez, estoy mal. No hagas eso. Eso es echarle más combustible al fuego. La acción que le permite a Dios involucrarse y manifestarse en tu espíritu es que tú te niegues a hacer las cosas solo y le recibas a Él. Y entonces eso hace instantáneo el asunto. Por eso dice que todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Sabes qué quiere decir será salvo? Eso quiere decir, estoy experimentando muerte, clamo, y en ese momento se manifiesta la vida. Ah, eso es salvación. Que la vida de Dios opere en tu corazón. Entonces empieza a ver esta dinámica en ti, que donde descubres, compruebas y empiezas a entender que esta es tu nueva existencia, que para todo estamos usando una memoria como ejemplo, pero puede ser lo que sea, ¿me entiendes? Algo físico, algo en tu cuerpo, algo en tus relaciones con las demás personas, en las cosas materiales que manejas, no importa que sea. En todo y para todo, Abba quiere que lo vivas divinamente. Y regresando a 2 de Pedro capítulo 1, nos dice que el propósito de que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos haya sido dado por el divino poder de Dios es para que participemos de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, es una elección constante en la que estamos, ¿sí? Inicialmente esta elección parece ser muy complicada,
Pero recuerda que la capacidad te es provista, viene de Dios. Y conforme empiezas a elegir en tu corazón recibirle y vivirlo con Él, y mejor dicho, vivirlo a Él, porque cuando decimos con Él todavía hay un espacio, ¿no? Con, yo soy así, tú eres así. Yo soy enojón, tú no te enojas. Pues ni modo, a ver, acompáñame en mi enojo y yo te acompaño en tu no enojo. Pero cuando dices, lo voy a vivir a Él, tú no eres enojón, entonces no puedo vivir enojo. ¿Qué voy a vivir? Pues voy a vivir paciencia, por ejemplo. Misericordia. Compasión. Etcétera. ¿Qué prefiero? Cuando vives amor, ¿te destruye o te edifica? Cuando vives rechazo, ¿te destruye o te edifica? ¿Te das cuenta? El contraste. Y una vez que entiendes, espérate, esto no depende, esto es tan hermoso, es tan poderoso, es tan grande, que esto no depende ya de cómo se porten los demás conmigo. Aquí afuera me pueden estar rechazando todo el día, pero aquí adentro yo puedo estar viviendo a Dios. Y ese rechazo, en lugar de provocar destrucción aquí adentro, va a provocar vida. Pues eso está mejor, ¿no? Esas memorias que vienen a querer otra vez gobernar mi corazón, involucro a Dios y le permito a Él aportar lo que Él es para que yo viva esas memorias divinamente, y en lugar de que me destruyan, van a empezar a edificarme. Estas circunstancias ya no van a tener el poder de amenazarme, de frustrarme, lo que sea, sino que ahora entiendo que mi vida ocurre desde aquí adentro y parte desde lo que Dios es. Un producto maravilloso de todo esto es que se nos acaban los pretextos, ¿no? Y también el estar culpando a los demás por nuestra situación. No para venir a culparnos a nosotros, de nada serviría eso, eso tampoco es productivo, sino para ubicarnos en el privilegio de ser casa viva de Dios y de aprender a ser uno con Él. Entonces, tomemos esto que hoy el Espíritu Santo nos permite platicar y lo involucramos a Él, porque la única manera en que esto nos va a hacer sentido y vamos a encontrarle aplicación y demás es si Él está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento y mostrándonos cómo esto se incorpora a nuestra vida. Y yo tengo la plena seguridad de que eso está ocurriendo en cada corazón dispuesto. Y si de aquí a 100 años alguien ve este video y lo recibe en fe, el Espíritu Santo va a seguir haciendo su trabajo. ¿Se dan cuenta? Y trayendo a la persona a fe e invitándole a, pon esto a prueba, compruébalo, convéncete. Y cada uno de los que empezamos a agarrarle el hilo a esto, como decimos, pues es obvio que ya no piensas igual, porque si compruebas que no importa qué sea, la vida, la muerte, lo alto, lo bajo, ángeles, principados, lo que sea, nada cambia el hecho de que Dios está en ti y que tú le puedes vivir a Él ante lo que sea. Pues todo eso que antes era
terriblemente amenazante, deja de serlo. Te conviertes en una persona invulnerable a lo externo. Y esa es la visión de nuestro Padre. Cada hijo, cada hija siendo una fuente de vida, no una bodega de muerte. No un museo de injusticia y de la vida es dura, sino un manantial que brota con fuerza en múltiples ríos. ¿Cuántos ríos? 12 ríos de agua viva. Así que permítele a nuestro Padre convencerte. Y mira, algunos empezamos desde lo peor de la amargura. Traemos el corazón hecho pedazos. Y traemos mucho coraje. Y traemos muchas cosas allá adentro. ¿Sabes qué? Para Abba eso no es ningún problema. Y lo peor que hacemos es fingir. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. En algún momento Él te va a traer a ser franco. Y decirle, mira cómo estoy. Y atreverte a abrirte, a desnudar tu corazón con Él. Y a decirle, ¿qué quieres hacer? A darle tu decisión. ¿Quieres recibirle? ¿Quieres permitirle comprobarse a ti desde allí? Si deja de tratar de cambiar, no lo vas a lograr. Se trata de decirle a Él, así como estoy, me entrego. Enséñame a vivirte, te recibo. Eso es lo que yo puedo hacer, es decidir qué hacer contigo. Y vive esa decisión cada vez, insiste. ¿Sí? Insiste en recibirle, insiste en hacerle a Él responsable de cumplir su promesa. Eso es vivir fe. El resto va a ser obra de Dios en ti. Y créeme que Él es muy delicado y perfecto en lo que Él hace. Para que seas hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú tengas el privilegio de andar en esas obras, manifestándole a todo este mundo. Bueno, hijos en una escuela divina en todo nuestro día. ¿Te das cuenta? Aquí ya no hay excepciones. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo material, y lo de Dios y lo del mundo. Y no. Eso no existe. Toda tu existencia es traída a la invitación que Dios nos hace a cada uno de vivirlo divinamente. Absolutamente todo. ¿Quién quiere compartir lo que está viviendo con Dios, lo que está entendiendo, lo que no le queda claro? Luis, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Sí, adelante, Luis. Ok. Pues voy por el chat. Me quejé, quiero aceptar que pues no partí de cero. Resulta que estoy aquí en Mérida viendo a mis hijos, por X o Y motivo, a lo que siempre llego. Yo, como hay una buena comunicación con... Bueno, ¿me escuchan? Sí.
Sí, Se adelante, cortó. Luis. Sí. Ok. Es que se perdió la imagen acá. Hay poco internet, creo. Sigue, aquí te escuchamos. Ok. El caso es de que llego a un hotel que se llama City Express Junior y me roban la cartera. Entonces, pasan 3 horas les doy para que solucionen el problema. Nunca me había pasado que te osculquen dentro de tu maleta, debajo de tu ropa y te roben pues toda la cartera. El caso es de que, pues pasado 3 horas, sí, la verdad es que entré. No permití dejárselo a Dios, Señor, ¿por qué permitiste esto? Pero es la pregunta que quiero hacer. Yo no sé porque me meto yo un poquito a internet y resulta que el dueño que es de Saltillo, que hoy es presidente de la Asociación de Hoteles, es una cadena que ha crecido muy rápido en México, pide que no se le baje sus categorías de estrellas. ¿Hasta qué punto uno es instrumento de justicia y Dios permitió que yo no explotara? Porque siempre traté la carne, pero llegó un momento en que me dejan sin tarjetas, pues no tengo crédito ahorita, lo de débito, sin nada, sin efectivo, y con la injusticia le dice, pues usted tuvo la culpa porque usted aquí con letras chiquitas y un contrato y lo que se pierde es responsabilidad suya. El caso es de que hasta qué punto uno es instrumento de justicia para ellos y la queja le puede subir al dueño y no exploté mucho, pero sí en mis chats de los varones y a varios, tengo como 5, pues le mandé ahí, señor, no operen esa cadena porque no hay una capacidad de reacción, o sea, ni un disculpe usted o perdónenme o cuánto lo siento. Yo le decía al gerente, oye, ¿qué voy a hacer? Estoy en una ciudad yo de Dios tengo amigos aquí, ya me prestaron dinero, pero si yo estuviera en otra ciudad, o sea, no, fin de semana no hay tarjetas, yo no, pues no puedo y cerrar. Esa es una pregunta. Si el hecho que yo me explotara, no explotar, sino que llame a la policía para ver qué pasó, a los clientes que estaban ahí, les dije que iban a llegar un gente, traten de roban. Hasta qué punto estuvo mal. Y 2, buscando con mi hermano Javier, le explicaba de las 2 escuelas, y me dice, pero son productos, en Gálatas 5, comparado con lo de conocimiento en segundo capítulo 1, se complementan esas y se vuelven 2 esa pregunta que por qué el público nosotros se habla por el idioma, no le metan los otros y eso sería, y gracias por la que estuvo para mí, para entrar a hacer una fuente en una bodega de muerte. Gracias. Luis, gracias. No escuchamos del todo perfectamente lo que nos dijiste, porque sí se cortó un poquito la comunicación. Y te invito a que cierres tu micrófono ahora porque está haciendo eco. Pero sí, en términos generales, creo que entendimos las preguntas y los comentarios. Pues, en primer lugar, si escuchas con detenimiento lo que Dios nos ha estado hablando, en el momento en que ocurren estas cosas y tú no reaccionas a Dios y lo vives a Él, todo lo que permitas en tu corazón de ahí en adelante, pues ya no es divino. ¿Sí? Ahora, la promesa de Dios de que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman, continúa allí presente, si tú lo permites. O sea, si hoy tú empiezas a vivir a Dios, a permitirle que Él trabaje en tu corazón y desde tu corazón hacia toda esta situación, pues Él la va a transformar en bendición en tu vida, como ya Él lo ha hecho en otras cosas. Pero lo ideal es que antes, o sea, en el momento en que estás descubriendo que no está tu cartera,
allí tienes tu punto cero, ¿no? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Sí? ¿Sucede Dios o algo más? Vas a vivir las 12 manifestaciones de Dios en todo esto y vas a permitirle a Él ser el que te dé sus palabras para las demás personas, etcétera, etcétera. Eso es como Él anhela que aprendamos a vivir su vida aquí. ¿Sabía nuestro Padre que alguien tomó tu cartera? Por supuesto. ¿Qué propósito tiene Él en permitirte vivir eso? Bueno, allí obviamente es un reto a la fe. ¿Crees que Él tiene tu mejor, lo mejor para ti en su corazón, o todavía hay cosas en tu corazón que no creen eso, o que todavía creen en el Dios castigador, ¿verdad? Que nos da nuestro merecido porque algo hicimos mal y por eso nos pasan las cosas? Si así fuera, pues ya nadie existiría, ¿verdad? Si en verdad nos diera nuestro merecido, etcétera. Entonces, esto es en relación a lo que preguntas del asunto. Lo correcto es vivir a Dios y tienes la oportunidad de empezarlo de nuevo y permitirle a Él llevarte a vivir esto divinamente. En cuanto a la pregunta, y eso ha surgido en varias ocasiones, que en Gálatas capítulo 5 solo hay descritos 9 de los frutos del Espíritu, les voy a dar las otras 2 escrituras para que todos tengan claro de dónde nacen los siguientes 3. Efesios capítulo 5, verso 9. Dice: el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí están justicia y verdad. Y Romanos capítulo 6, verso 22 dice: tenéis por vuestro fruto la santificación. Y ahí está la santidad. Entonces, completa el total de los 12 frutos del árbol de la vida, del fruto del Espíritu, y es importante que todos lo tengan para que no haya confusión en ese aspecto, ¿de acuerdo? Ahora, terminando entonces con lo que Luis nos ha comentado, pues esto es, y gracias a Luis por su transparencia en contarnos cómo él está enfrentando esta situación, porque nos ayuda a todos, ¿sí? ¿Qué sucede en nuestro papá? ¿Se frustra él? No, él vive paciencia, él vive bondad, él vive dominio propio. Pero cada hijo tiene que aprender a recibirle. No se trata de que Luis aprenda a tener dominio propio por su cuenta y aprenda a tener paciencia por su cuenta. Eso no va a suceder nunca, porque así no funciona la vida eterna. Sino que se trata de aprender a recibir a Dios en el instante y vives lo que Dios es. Eso es lo maravilloso de la vida eterna. Es que si le recibes, lo vives. Entonces no es, ya aprendí cómo tener dominio propio, no. Ya aprendí cómo vivir el dominio propio de Dios. Ya estoy aprendiendo a vivir el amor que Dios es. Estoy aprendiendo a vivir la paz que Dios es. Estoy aprendiendo a vivir la paciencia que Dios es. ¿Te das cuenta? Me uno a lo que Él es y lo vivo. No creo mi propio asunto aquí y voy compitiendo con Él o aprendiendo a mí. No, es venir a participar de lo que Dios ya es. Y eso es algo maravilloso que está, como ya hemos dicho, disponible a todos todo el tiempo. Muy bien. ¿Quién más quiere participar este día? Creo que Magnolia habías levantado la mano. Oh, nada más decías que no se le entendía a Luis. Okay. De acuerdo, sí, ya entendí. Ok. ¿Alguien más quiere comentarnos algo, compartirnos?
Adelante. Sí, yo quisiera comentar que cuando cuando el Espíritu Santo nos estaba hablando hace rato, que quizás haya muchas personas que están oyendo esto, que estén viviendo problemas con enfermedades, como es mi caso, eh, que por cierto, hablaste de la amargura y bueno, yo vengo de ese contexto de haber tenido esta amargura en mi corazón, y pues resulta que el espíritu amargado seca los huesos, ¿no? Y genera enfermedades precisamente. Entonces es posible que haya personas que estén pasando por enfermedades muy, muy duras, muy difíciles. Y respecto al tema que tocabas de vivir, de ser vivificados, hay un versículo maravilloso que está en Romanos 8, que dice que si el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestro cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. Entonces, este versículo es algo maravilloso, porque si lo meditamos, vamos a entender que nos está diciendo que el mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está habitando en nosotros y está vivificando nuestro cuerpo mortal. Es decir, es una promesa de sanidad muy hermosa que ocurre cuando nosotros podemos o nos animamos a vivir a Dios, ¿sí? Vivir la vida de Dios en nosotros por sí misma tiene el poder de vivificar nuestro cuerpo mortal. Y bueno, yo lo estoy comprobando en mi propio cuerpo, como Abba me llevó a ya hace más de año y medio a cambiar de régimen alimenticio, y he estado experimentando la sanidad que Dios ha estado trayendo a mi vida, y no tengo ninguna duda de que, a pesar de que prácticamente ya no veo, Dios va a sanarme también mis ojos, que es ahorita la parte de mi cuerpo que es la que está haciendo la restricción, digamos. Entonces, es algo maravilloso, en mi opinión. Y para lo que estamos viviendo en el día con día, yo tengo un par de vivencias que quisiera comentar. Una de ellas me ocurrió el viernes. El viernes por la mañana, bueno, mi esposa está recién operada y no tiene así como mucho ánimo de hacer cosas. Entonces el viernes en la mañana yo sentía hambre y me fui al refrigerador a ver qué existía, qué había ahí, y encontré tantito queso y me hice un par de quesadillas. Y resulta que ese día vino mi hijo a comer, estuvimos comiendo aquí en casa, y después de comer pues estuve volviendo el estómago, y más en la noche también. Y entonces sospeché que podía tener salmonela, que es una enfermedad que me da frecuentemente por la baja de las defensas que ocasiona la diabetes. Y pues no cené esa noche, y el sábado en la mañana le llamé a un doctor que veo cuando tengo ese problema, y me recibe. Y bueno, como les he comentado, yo tengo 2 años y medio sin ingresos y ando sin dinero, pero este doctor, Dios me ha dado mucha gracia con él, aunque cobra $1,000 la consulta, que es un poco cara, pero da la medicina, y bueno, a mí no me cobra, no sé, las últimas 10 veces que he ido con él no me ha cobrado, ¿no? Dios me ha dado mucha gracia con él, ¿no? Entonces le llamé y le dije que si lo podía ver, me dijo que sí, lo fui a ver, y estando esperando en el consultorio,
resultó que estaba una señora muy, muy enferma de cosas de gripe y la garganta y cosas así, traía tapabocas y yo había estado platicando con otra señora que se metió al doctor y pensé que Dios me llevaba por ella, pero resultó que no, que cuando nos quedamos la señora enferma de gripa y yo sentí que el Espíritu Santo me pedía que hablara con ella. Y como que desestimé el llamado, ¿no? O sea, como que dije, no puede ser, no sé, puse pretextos, ¿no? Pero finalmente obedecí y empecé a hablar con ella y le empecé a hablar de Dios. Y bueno, Dios le empezó a hablar de Dios. Jesús le empezó a hablar y resulta que ella estaba lista para recibir a Cristo, ¿no? Y entonces hubo oportunidad de explicarle cómo el único versículo en la Biblia que dice cómo podemos ser hijos de Dios, y lo anotó y todo esto, y le comentaba Jesús a ella que en Isaías 53, Dios hablando de Jesús nos dice que Él ya llevó todas nuestras enfermedades en la cruz y sufrió nuestros dolores y que por su llaga fuimos sanados. Entonces ella estaba escuchando con tanta avidez y con tanta atención todo esto que ella estaba recibiendo y anotándole en su teléfono celular y todo lo que fue maravilloso, descubrir la fidelidad de Dios y con mucho gozo vivir una enfermedad de este tipo que fue pues muy breve porque fue de un día para otro. Dios dio gracia para proveer la sanidad para mi cuerpo con la medicina que me dio el doctor, y tuve oportunidad. Yo casi nunca hago esto, pero en esta ocasión lo sentí de Dios orar por ella, ¿no? Y le dije, ¿me permite hacer una oración por usted? Me dijo, sí, gracias, me dice. Y hice una brevísima oración. Le dije, Dios, Padre bueno, te pido por esta mujer, te pido que la sanes, en el nombre de Jesús. Sin rollo. Y fue maravilloso el resultado en mi espíritu de lo que sentí, del gozo del Padre por esa oración y la confianza en que esa mujer iba a ser sanada. Y la constatación de que todo lo que ocurre en mi vida tiene un propósito de parte de Abba, ¿sí? Él andaba buscando a esta mujer y propició que esto ocurriera para que ella pudiera tener ese encuentro con él. Y eso me parece asombroso, me parece maravilloso. Cada vez que pasa en mi vida ese tipo de cosas, me parece increíble cómo sincroniza Dios los tiempos y las vidas de las personas para que la gente pueda tener un encuentro con Él. Y ya otro asunto más práctico, que todo esto es práctico, pero hoy en la mañana fui a un supermercado y estaba en la caja a punto de pagar, y estaba un niño, de esos niños muy inquietos y moviéndose mucho y diciendo palabras repetitivas y todo, y sentí molestia en mi corazón, y Abba me hizo ver que eso no venía de él, ¿no? Que eso no venía de él, y tuve oportunidad de entregárselo, de decirle, Abba, pues esto que sale de mí no es tuyo, y qué bueno que me permites verlo, pues te lo entrego, por favor, límpiame. Y es maravilloso cómo este proceso de limpieza que Abba puesto en nuestras manos, a nuestra disposición, opera para todo, ¿no? Para rencores, para envidias, para impaciencia, para cualquier cosa que salga a nuestro corazón que no sea divina. Es posible ser limpiados por nuestro Padre si tan solo
comprendemos que eso no viene de Dios y se lo entregamos sin condenación, sin entrar en culpa ni nada por el estilo. Muchas gracias. Gracias, Marco, por estos testimonios de Dios contigo, cómo Él está enseñándote a vivirle, y algo que me encanta es la transparencia que resulta del amor de Dios, ¿no? Donde ya no vivimos tratando de acomodar y disfrazar las cosas para no vernos mal ni para vernos bien, sino nos vemos amados, y eso ya elimina esa necesidad y empezamos a poder vivir nuestra transformación cada uno de una manera correcta. Qué hermoso es que aun cuando somos tan ineptos todavía en vivir a Dios, Él toma cada oportunidad que le permitimos para comprobarnos que de esto se trata nuestra existencia, y lo hace algo glorioso, ¿no? Y por fuera las personas pueden vernos un montón de contradicciones, porque el ser humano pues busca validar o desvalidar el total de la persona basado en conductas, ¿no? Pero nuestro Abba, él no nos ve así. Él nos ve en fe. Él nos ve a la luz de lo que Él es capaz de hacer y lo que se ha comprometido a hacer de nuestras vidas. Y por eso, para Él esto ya es un asunto hecho, ya está realizado. Es un hecho que somos sus hijos, es un hecho que somos participantes de la naturaleza divina. Bueno, a lo mejor participamos en una fracción de un 1%, pero Él nos ve participando al 100%, porque ese es su objetivo, ese es su gozo, y Él va a estar utilizando cada oportunidad que le permitamos para comprobárnoslo. Y qué bonito es empezar a entendernos allí y escuchar en la vida de Marco, por ejemplo, cómo va esta escuela divina, ¿no? Cómo va empezando a hacerle lógico, a hacer natural vivir a Dios. Y nos ayuda a todos a entendernos en nuestro proceso personal, ¿no? ¿Alguien más quiere comentarnos el día de hoy? A ver, doña Rebe. Yo... ¿Sí? ¿Allá? Sí, adelante. Mira, a mí algo que me llegó ahorita muchísimo fue la frase de volverse, a ver si está correcta la palabra, invulnerable a lo de afuera, ¿sí? Esto a mí me llega mucho porque si hablamos de que hay un equipaje dado por papá y nos está enseñando a vivirlo, me puse a pensar que vivir su gracia es permitirle a gracia manifestarse vivencialmente. Y esto es lo que me lleva a aprender a ser invulnerable a todo lo que se manifiesta afuera, ¿sí? Porque mi vida está expuesta a todo lo de afuera, ¿no? Estoy en un mundo sí, pero me gustó mucho eso y como algo que pido sea sellado en mi espíritu, ¿sí? Y también me encantó que es una disciplina aprender a involucrar a Dios en todo momento, ante cada situación, cada circunstancia, ¿sí? Y
creo que eso es, pienso que eso es lo que sería partir de cero, que sabemos que estamos en un mundo en el que estamos expuestos, pero esta disciplina que también creo sea por gracia a la hora que está dispuesto nuestro espíritu, nos puede llevar en cada momento a vivir esto, ¿sí? Desde cero. Creo que el espíritu, mi padre ha hablado mucho acerca de estar siempre, no veo una palabra ahorita, pero alerta, por decirlo de alguna manera, que no creo sea la palabra, a esa manifestación de la promesa del espíritu, que para mí es su gran promesa, decir no te dejo, ahí va el espíritu que te estará guiando en todo tiempo a toda verdad, ¿no? Esto me lleva a entender que puedo estar aprendiendo, ¿sí? Y bueno, a mí me encantó esto, permitir a gracia manifestarse. Más bien, gracia siempre está manifestándose vivencialmente, si estamos abiertos ante cada situación que se presenta, ¿no? Pero llegar a ser invulnerable a todo lo que está afuera, que es realmente donde estoy viviendo, afuera, o sea, físicamente, no con mi espíritu, por supuesto que desde el espíritu es donde voy a llegar a vivir. Esto para mí, digo, es el regalo más lindo que regaló Dios hoy, ¿sí? Rebeca, invulnerable a todo lo que te rodea. Siempre vas a estar viendo todo lo que quiera perturbarte, pero ahí estoy yo para vivificar el momento si tú tomas la decisión de mantenerte involucrada conmigo, ¿sí? Entonces, pues, esto es lo que a mí me regaló mi padre hoy. Y es lo que les puedo compartir. Gracias, Rebe. Ahorita siguen allá en Puebla. Déjeme comentar nada más rápidamente algo que creo que es muy importante, que entendamos que no haya confusión en cuanto a este asunto de ser invulnerables. Hay una enorme diferencia entre ser invulnerables a ser insensibles. ¿Sí? Porque en la existencia humana, para que lo de afuera no te dañe, ¿qué haces? Pones cercas, ¿no? Con nadie, con nada, váyanse. Y Dios lo que hace es totalmente al revés. Te va a hacer más sensible, más abierto, más accesible a todos, pero lo que hay afuera no te va a dañar. No va a ser lo que gobierne tu existencia, sino al revés. Y entonces esa invulnerabilidad es el mismo. ¿Te das cuenta? Y cuando empiezas a verte en Dios, tú estás en Él y de Él vives, ¿verdad? Todo lo demás, pues esto permite que lo que ocurre afuera provoque en ti una reacción divina, una vivencia divina y una manifestación divina, lo cual, ¿qué hace? Pues bendice al que te maldice. ¿Te das cuenta? Te lleva a manifestar a Dios en todas las cosas y por lo tanto no eres vencido de lo malo, de afuera hacia adentro, sino vences con el bien el mal. Maravilloso, ¿no? Gracias, Rebe, por ese comentario. Regresamos a Puebla y seguramente va a haber otros comentarios, pero creo que Blanquita nos va a comentar algo. Hola, Cris. Hola a todos. Hola. Esta plática, papá me lleva a pensar que es el cenit de cómo Él quiere o a dónde Él quiere llevarnos como hijos suyos. ¿Por qué?
porque mi punto cero en mi vivencia y en mi conocimiento y la revelación de cómo es papá, ese es mi punto cero, y a partir de ahí he venido caminando en luz, en luz, en luz. Pero con esta plática, papá me revela, vuelvo a repetir, es el cenit de cómo papá nos quiere a sus hijos. Ahora me explico por qué papá nos dice que ya no somos víctimas, que no debemos de ser víctimas. ¿Por qué? Porque ya lo de afuera ya no nos debe de afectar. Y claro está que vamos a ir caminando en este nuevo conocimiento hasta que el día sea claro. ¿Sí? Hay una palabra que no me recuerdo dónde está, me viene a mi corazón, que dice que la bendición es se va aclarando hasta que el día es perfecto. ¿Sí? Entonces, hace tiempo alguien me acusaba y volví y quiso llevarme a mi antigua naturaleza. Le dijo, no, pero es que si tú eres así, qué barbaridad. Yo pensaba que habías cambiado, pero veo que no. Lo que yo le dije es, ¿sabes qué? No recibo esa acusación. Y corrí a mi padre y le dije, tú sabes que adolece en esta área mi corazón. Entonces, límpiame. Pero no acepté ya para nada esa acusación. ¿Sí? Ya no me vi como víctima, ya no me vi como acusada. Me vi como una hija en proceso. Por otra parte, quiero decirles que esto para mí es grandioso, es perfecto, es el conocimiento que los hijos de Dios necesitamos para caminar en fe, para caminar en justicia, para hacer lo que papá quiere que seamos. Y pues ese es mi comentario. Gracias. Yo quiero decir algo. Muchas gracias, Blanquita, muchas gracias. Qué hermoso es entendernos en este llamamiento, esta invitación es lo que es el llamamiento de nuestro Padre, de decir, mira, yo ya vine para que vivamos todo juntos y para que tú me vivas a mí. Y si aprendes a hacer eso, lo demás es consecuencia, pero van a ser buenas consecuencias, porque la palabra consecuencia en el ámbito humano es muy negativa, ¿no? Todo tiene consecuencias, y ya ves las consecuencias. Y ahora vamos a aprender a vivir consecuencias divinas y a perderle el miedo a las consecuencias, ¿sí? Vamos a entrar a quiero las consecuencias divinas. Adelante, Silvia, te escuchamos. Hola, Cris, hola, Susi. Yo le quiero dar gracias a Dios porque a través de esta plática he entendido algunas cosas. Me falta entender mucho. Pero a veces soy una hija obediente y muchas veces más desobediente. Entonces, a veces yo le digo a Dios, ¿por qué no haces la transformación que yo necesito o que yo quiero, verdad? Pero ahorita me estoy dando cuenta con la plática que no es donde yo quiero y que tengo que seguir unas reglas, que es la base del Espíritu Santo, el fruto,
para que yo haga eso, o sea, para que yo me transforme, tengo que hacer esas cosas, que es como seguir las reglas de Dios, ¿no? Yo sí que lo quiero en mi vida y quiero actuar como Él manda. Pero bueno, a veces te gana más el lado humano. Pero también me estoy dando cuenta en esta plática, Cris, que sí me está transformando, porque ya me puedo dar cuenta de que tenía un corazón duro, lleno de coraje, y de rabia, y de venganza, y de todo lo malo. Pero ahorita poco a poco me lo está limpiando, porque ya me está dejando ver, poquito a poco, que me está transformando. Y lo que he entendido es que para yo tener una buena comunicación y ver esa transformación, porque a veces sí escucho mal, que me redarguye el Espíritu Santo y a veces no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es mi decisión. Me da ganas de oírlo y hago lo que Él manda. No lo escucho y hago lo que se me da la regalada gana. Y obvio, vivo o muerte. Entonces, pues nada más le quiero dar gracias a Dios porque este día yo no tenía pensado venir. Cuando venía por X o Z, yo dije, yo me voy a la plática. Y sí venía manejando y le digo, oye, si voy para allá, es porque me vas a dar una guía. Es porque me vas a poner pues la guía para seguir tu camino. En palabras, ¿verdad? Palabras que uno habla con Dios, pero pues nada más es eso. Yo le doy las gracias a Dios porque poquito a poco me está transformando y me está ayudando. No quería hablar porque también quiero demostrar que está controlando mi dominio propio, ¿no? Pero también tengo ganas de hablar y de expresar lo que Dios pone en mi corazón. Sí, gracias, Cris. Muchas gracias, Silvia. Hermoso, hermoso. Gracias. No sabes cuánto nos bendice escuchar lo que tú estás viviendo y ver en tus palabras el amor de nuestro papá contigo y el ánimo que eso resulta para tantas personas. No tienes idea de lo que valen tus palabras para bendecir a muchas personas que todavía batallan en esta área, ¿no? Y qué bonito es que tú empiezas a darte cuenta de cómo está siendo transformada y empieces a descansar tu corazón más y más y más en este Padre. Porque ninguno venimos con la capacidad de confiarnos completamente a Él. La burra no era arisca, los palos la hicieron. Y toda la vida nos han hablado de un Dios con un palo bien grandote, ¿no? Entonces, pues si a alguien hay que tenerle miedo es a Él, según esa teoría, según esa doctrina. Y entonces hay un proceso de convencimiento que Él tiene muy presente con cada uno de nosotros, de ir desarmando, destruyendo ese engaño para traernos a su amor, para traernos a su paz, a su fe, a su reposo. Y qué bonito es cuando el corazón empieza a vivir ese descanso y a saberse amado, a saberse comprendido, a saberse aceptado, a saber que no hay manera que este papá te rechace. No la hay, porque Él nos recibió sabiendo absolutamente todo lo que hemos sido y vivido y lo que nos ha sucedido, y se ha comprometido a transformar todo completamente en la semejanza de Jesús. Y ahora estamos entendiendo cómo es que ocurre esta transformación, ¿verdad? Y qué bonito es cuando una persona, como tú nos comentas, empieza a verse y decir, oye, sí me estás transformando, sí me estás cumpliendo y estoy entendiendo cómo puedo participar en esta transformación. Así que muchas gracias, nos gozamos mucho contigo en lo que estás viviendo, Silvia, y pues sigue permitiéndole a Abba cumplirte. Ramón, creo que tú nos ibas a decir algo.
Adelante. Hola, buenas tardes. Pues vaya, hemos vivido la familia, pues cosas que tú ya conoces, desde la cuestión de mi espalda, mi columna, los supuestos quistes que habían y el padecimiento que después tuvo Fabiola y ahorita viviendo alguna otra situación también bastante delicada en algunos asuntos que estoy llevando. Y como bien decía una de las hermanas, que no somos víctimas del que nos hizo injusticia, no somos víctimas de nada de eso. O sea, Dios no tiene víctimas, tiene hijos. Y estamos aprendiendo a vivirlo como hijos. De repente sí nos desesperamos. Hace unos días platicaba con Dios en la madrugada y le decía, pues ya sanaste a mi esposa, ahora sáname a mí porque todavía me duele mi espalda, le decía. Y es sorprendente cómo mi esposa y yo hemos podido hacer cosas físicamente que aún antes de que tuviéramos estos diagnósticos los pudiéramos hacer. Ejercicios que hacemos que antes no hacíamos, ni siquiera de solteros. Y a veces es bueno que Goliat te grite, ¿verdad? A veces es bueno que Goliat venga y te diga que te va a matar. No te dice te voy a golpear, no te dice te voy a matar y voy a entregar tu cuerpo a las aves del cielo. Porque ahí es donde vemos si le creemos a Dios. Sí, ahí es donde vemos si únicamente creemos en Dios o en un Dios o creemos lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Ayer platicaba precisamente con un amigo que durante algún tiempo, algunos años estuvo divorciado de su esposa. Y después de más de 15 años volvió con su esposa porque dice, yo me paré en la palabra que dice que lo que Dios une no lo separa el hombre. Y me dice, quizás hay otros hermanos que tienen otras batallas, pero también tienen otras promesas de parte de Dios, dice. Y el chiste es cuando nos paramos en esa promesa que Dios nos ha dado, Él la va a cumplir. Y fue bastante edificante para nuestras vidas, para la vida de Fabiola y para mi vida. Es lo que quería compartirles. Y pues agradecerles, ¿no? Porque han estado en uno con nosotros en cada situación que hemos estado viviendo. Gracias, hermanos. Gracias, Ramón y Fabiola. Es hermoso ver a nuestro Padre en su fidelidad con cada uno de sus hijos y ver el producto, ¿no? La circunstancia es temporal, pero el producto de lo que vives con Dios es eterno. Si la enfermedad pasa, el problema pasa de una manera divina, si eliges vivirlo así, pero el resultado, el fruto de esa vivencia divina es eterna, porque nunca serás la misma persona. Y es para bien, por supuesto. Así que gracias a Dios. Betty, no sé si alguien más iba a hablar allá con el grupo. Aquí Claudia quiere participar, creo. Bien, adelante. Adelante. Buenas tardes a todos. Hola, Claudia. ¿Qué tal? Pues una de las tantas de las vivencias que hemos estado teniendo, pues quería compartirles algo pequeño. Con respecto a lo que comentabas, que a veces Dios quiere en este proceso de transformación, Dios empieza a sanar muchas cosas en nuestra vida. Y ayer precisamente
como decía mi esposo en una plática, cada día creo que para nosotros se está haciendo más evidente que Dios está permitiendo, o que nosotros le estamos permitiendo a Dios esa transformación con cada cosa que nos pasa. Y ayer me di cuenta, ¿no? O sea, Dios lo veo más evidente, que llevamos a los niños a un lugar para que jugaran, ¿no? Un área que abrieron aquí para los niños de cuestiones para que ellos jueguen, pero son juegos algo como que extremos, ¿no? Y de alturas y cosas así. Entonces, de repente empecé a sentir en mi corazón así como que, oh, ¿por qué mi hijo no se atreve? O por qué, y como que me empecé a enojar con él porque él es un niño así como que le da miedo muchas cosas, no es aventado, ¿no? Y yo quisiera que fuera como algunos otros niños. Entonces, de repente sentí así como, oh, y me enojaba yo con él y decía, ve, pero de repente Dios estaba bajando en mi corazón que no era la situación del niño, sino lo que estaba produciéndose era una cuestión en mi corazón, de que se estaba siendo reflejado a través del niño. Entonces yo ahí pues me di cuenta que Dios quería sanar algo en mí, en esa área, ¿no? Y que no era tanto el niño. Entonces para mí esto es evidencia cada día de lo que pasa en mi diario vivir con mis hijos o con cualquier otra situación, ¿no? Que pase, que no es echarle la culpa al escenario que se me ponga enfrente, sino es qué es lo que Dios quiere hacer en mí. Entonces para mí eso es de verdad que trae mucha bendición para mi vida, porque sé que es Dios el que está trayendo esa oportunidad para que yo le permita seguir trabajando constantemente en mí, y principalmente en mí, porque pues Él quiere que yo sea esa fuente para mi hijo, y no más bien de que sean mis fuerzas, ¿no? El que yo le transmita hoy, o sea, no, sino que Dios quiere que yo sea esa fuente para Él, pero pues primero tengo que empezar a ser transformada en lo que Él me esté mostrando en ese momento. Y pues esa es una vivencia para mí, de verdad que pues cada día es más evidente las cosas que nos pasan aquí en la casa, porque ya no es como antes, que todo lo moríamos, todo era y principalmente en mí, ¿no? De que sí, reconozco de que sí he tenido un carácter muy, muy fuerte, que enseguida cualquier cosita yo estallaba. Y Dios ha estado trabajando muchísimo en mí, como decía Marco, ¿no? Que parte de las cuestiones que pasa uno en el espíritu revierte en las cuestiones de los huesos, y la palabra pues, lo dice. Y esa es otra parte que también estoy viendo que Dios también está mostrándome todo esto, porque en parte también esta cuestión se debe a la cuestión de mi salud de los huesos, aunque también hay cuestiones médicas, pero también tiene mucho que ver esta cuestión, ¿no? Lo que Dios está mostrándome cada día, y que Dios está trayendo sanidad, porque no nada más quiere y se está ocupando de mi sanidad física, sino principalmente la sanidad en mi corazón, en mi espíritu, porque Él lo quiere hacer por completo. Entonces, para mí, de verdad que estoy agradecida con Abba, porque desde que Él me empezó a hablar, yo estoy así como que atenta a lo que me está diciendo, y cada día ansiosa a seguir escuchando y escudriñando y permitiéndole a Él que Él sea quien lo haga, y pues bueno, de verdad que estoy agradecida con Dios por todas estas cosas que Él está haciendo, y que quiere que yo sea fuente también para mis hijos, para mi esposo, pues para los que Él quiera que yo sea fuente. Y pues ese es mi comentario y mi vivencia. Muchas gracias, Claudia. Qué maravilloso, de veras, el mosaico de aplicaciones, ¿no?,
que nos está siendo mostrado el día de hoy, cómo esto está funcionando en cada persona. Se dan cuenta en esto que nos ha comentado Claudia, la presencia oportuna de Dios en el corazón de ella para hacerle entender qué cosa es lo que está sucediendo. No es el niño, sino es lo que está ocurriendo en ella. Y eso trae un ajuste, una corrección a su corazón de empezar a entenderse. Espérate, entonces se trata de que yo aprenda a vivir a Dios, que yo le permita para que sea fuente. Y luego vemos lo que dijo finalmente, ¿no? Que no solamente sea fuente a mis hijos, pero a mi esposo, a todas las personas. ¡Wow! Tenemos un padre capaz, ¿sí? Tenemos a un hermano asombroso. Jesús dándose constantemente para hacer el camino que nos trae al Padre. Así, instantáneamente, tenemos a un guiador, un consolador, un maestro perfecto, que está en nosotros para hacer efectiva la promesa de Dios. Entonces, qué bonito es que esté viniendo esta claridad a nuestros corazones de cómo recibir a Dios en nosotros y vivirle, y las consecuencias que eso trae a nuestra propia existencia y a la de las personas con las que nos es dado el privilegio de compartirla, ¿no? Porque tu familia es un privilegio que tienes de compartir tu existencia con ellos. Y qué bueno que tu existencia sea una fuente de vida, ¿sí? Y que veas a Dios así como Él está viviendo su paciencia contigo, tú participes de esa paciencia, de esa misericordia, de ese amor, de esa gracia, de esa fe en tu vivencia con los tuyos. Y luego Dios añade otras personas a tu existencia, ¿no? Que no necesariamente son tus familiares humanos, pero van a ser tu familia divina. Y eso incluye a toda la humanidad realmente, pero te va añadiendo a personas y te va uniendo y te permite seguir siendo fuente. Y recuerda que para que la fuente le salga una gota, primero tiene que llenarse ella. ¿Ok? Entonces, me encanta eso porque habla de la fidelidad, de la justicia de Dios. Él nunca te va a utilizar. Y creo que allá en Puebla hablamos de algo que no habíamos escuchado antes, que Dios nos quiere siendo fuentes y no limones, ¿no? Porque hablamos del limón de fonda, que lo exprimes y luego, pues ya no sirves, ya te tiro. Eso no es lo que Dios va a hacer contigo nunca. Sino de hacerte una fuente que salte para vida eterna, quiere decir que primero te atiende a ti. Y lo que ya no te cabe, es lo que sale. Y qué diferente es eso, dejar que eso fluya. Eso no lo tienes que estar restringiendo y reprimiendo, como es la fuente humana, ¿no? Le quise decir sus cosas, pero me aguanté y aquí lo traigo el buche lleno, ¿verdad? ¿Te ha pasado? No, este asunto no se detiene. Lo dejas que fluya porque bendice, porque respeta, porque dignifica a los demás, porque los ama, porque los sana. Nunca los avergüenza, nunca los maltrata, nunca abusa de nadie, etcétera, etcétera. Entonces es maravilloso poder ser participante de lo que Dios es todo el tiempo. ¿Hay alguien más que quiera decirnos algo este día? Si no hay nadie, yo sí. Adelante, te escuchamos, Ezequiel, adelante. Les mando un saludo a todos y muy en especial a mi hermanita Silvia. Me dio mucho gusto verle. Bueno, yo quiero platicarles. Mi intervención iba a ser más que nada para hacer una pregunta que surgió con lo que nos platicó Luis. Pero
se pospuso mi intervención hasta ahora al final, y se pospuso porque papá pues, ya me dio la respuesta. Y las respuestas vienen en las últimas palabras que dijiste, recopilando, es vivirle y recibirle a Dios. Y esa pregunta surgió, repito, cuando Luis habló, porque en su testimonio, en lo que él le pasó, cuando lo estaba contando, lo primero que se me vino a la mente fue pensar, no sé si lo haría Luis o no, y papá lo llevó a ese hotel a Luis. Es decir, Luis preguntó a Abba, ¿en qué hotel quieres que estemos, papá? Eso fue lo que se me vino a la mente, pero inmediatamente se reflejó para mi vida en dos casos muy fuertes que he tenido de escuela con papá. El primero fue cuando en Puebla me quedé sin trabajo, se terminó allá, y pues ahí sí consulté a papá y nos trajo a San Luis. Aquí en San Luis, al ojo humano, pues las cosas no han ido muy bien. Al ojo humano, repito. Y el otro caso, ahí fue donde consulté a papá, ¿verdad? Repito, dije, bueno, papá, se acabó aquí el trabajo en el TEC, ¿a dónde quieres que vayamos? Y pues nos mandó a San Luis. Y el otro caso en mi vida es un caso muy, muy feo, horrible, que no consulté a papá en hacer un viaje, y en ese viaje hubo unos acontecimientos, repito, muy, muy graves. Y también, pues, ha causado mucho problema, mucho dolor en muchas personas. Y entonces la pregunta iba a ser que cuál era la diferencia entre consultar a papá antes y obviamente en no hacerlo. Y bueno, pues la respuesta, repito, llegó al final, ¿no? Todo se trata que lo vivamos y recibamos de Dios. Y eso es lo que quería comentar. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Ezequiel. Miren, en ambas situaciones, obviamente la primera es la indicada, ¿verdad? Si en todo le reconoces que es un consejo que ha estado en la Escritura por miles de años, Proverbios capítulo 3 dice, no te fíes de ti mismo, ¿verdad? No confíes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, si en todo aprendemos a reconocerle, a tomarle en cuenta, pues el resultado va a ser maravilloso, edificante, vivificante y bendecidor. ¿Qué pasa cuando no lo hago? Pues genera un montón de consecuencias mortales, ¿no? Pero aquí está la bondad y la misericordia de nuestro papá. Cuando en esas consecuencias le reconozco, Él crea otro punto cero ahí, por gracia, no porque yo lo merezca. Y empieza a llevarme a vivir con Él un proceso vivificante dentro de todas esas consecuencias innecesarias que yo provoqué. No había necesidad de ir para allá, pero ya fui. ¿Qué pasa? ¿Me vuelvo hijo de segunda? No. Él permanece fiel. ¿Se dan cuenta? En Timoteo el Espíritu Santo nos dice, si nosotros le negáremos, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, muchos de nosotros le vamos a conocer en medio de esas consecuencias que hemos provocado en nuestras vidas, y desde allí vamos a empezar a caminar su amor y venir a fe, y Él nos va a sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y va a poner nuestros pies sobre roca, y va a poner su gloria en nuestras vidas. Bueno, entonces por eso Jesús dice, no juzgues a tu hermano. Si le ves una paja, ten por seguridad que estás viendo una bigota en tu ojo. Entonces, ten cuidado de permanecer en fe en relación a ti y 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 en relación a
no te atrevas a verla con tus ojos. Únete al Padre y empieza a conocer el corazón del Padre para esa persona. ¿Sí? Jesús vio a Zaqueo y el Padre le mostró su corazón para Zaqueo. ¿Y qué hizo Jesús? Amó, junto con el Padre, a Zaqueo. Bueno, tú y yo somos invitados a vivir lo mismo. Pero antes que pueda fluir amor hacia los demás, acuérdate, ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti. Y en Jesús la cosa crece, porque Jesús dice, ámense como yo les amo a ustedes. Entonces tienes que recibir el ser amado, vivir el amor del Padre, y entonces empiezas a poder ver a todos a la luz de ese amor. Qué maravilloso ha sido este tiempo juntos, mis hermanos. Qué edificante para nosotros lo es. Y confío que también para ustedes. Vamos a dar gracias por este privilegio que hemos tenido el día de hoy. Padre, nos gozamos en ti, en ser tu casa, y en que tú empieces a convencer el corazón de cada uno de los tuyos para que vivamos creyéndote que tú vives en nosotros para darte a nosotros. Que nuestra existencia ahora se ocupe de fluir, se ocupe de vivirte, de adentro hacia afuera, del espíritu a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestro mundo, de forma que te manifiestes al mundo desde nuestro corazón y seas glorificado, Padre Santo, en todas las cosas. Gracias por la abundancia de tu testimonio en la vida de nuestros hermanos. Lo que estás haciendo es maravilloso y es solamente una primicia, es el inicio de cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado y no han subido a la imaginación de ningún corazón. Pero tú las has preparado de antemano para aquellos que te aman. Gracias porque esto continúa eternamente. 24 horas al día, 7 días a la semana, estás presente en el corazón de cada uno de tus hijos y continuarás enseñándonos a vivirte en todo y para todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Les amamos. Bendiciones para todos. Besos y besitos. Gracias. Para todos. Los amo. Los amo. Los amo.